con expectativas de la enseñanza de hoy, Jesús. Horacio Jesús. Bueno, le hemos puesto un título como hacemos con cada enseñanza. A esta le puse como título, Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Generalmente uno lo toma del texto de referencia o del pasaje bíblico de referencia, pero este título lo tomé del último texto bíblico que vamos a leer en la lección del último. Así que dice, ¿de dónde sacó el título de la enseñanza? Del último texto que vamos a ver en la enseñanza de hoy. Vamos a empezar por la lectura central, como siempre, en Marcos 10:46 al 52. Marcos 10:46 al 52. La Ada está ansiosa por leer. Mientras más hable ahora, menos va a hablar después, así que dale, Ada. Vamos. Dice, entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, esta es la historia de un ciego. Nos da el nombre para que ustedes se den cuenta cómo son las traducciones a veces, ¿no? Dice Bartimeo, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. ¿Saben lo que quiere decir Bartimeo? No. Bar quiere decir hijo. Y Timeo era el nombre del padre. Entonces, al decir solamente el nombre, Bartimeo está diciendo hijo de Timeo. Hijo de Timeo, está como repitiendo. Está repitiendo lo mismo que significa el nombre, Bartimeo, hijo de Timeo. A ver, le doy otro ejemplo, para ir empezando con algo que los entretenga si nos concentramos, nos vamos poniendo emparejando el clima. Por ejemplo, Barrabás. ¿Se acuerdan de Barrabás? No, porque yo no había nacido, dice, pero bueno, Barrabás. En realidad es Bar-Abás. Bar-Abá. Quiere decir hijo, Abba quiere decir el Padre, hijo de Dios. ¿Vieron? Hijo del Padre, Bar-Abás. Entonces, fíjense, es interesante saber estas cosas porque la decisión que tuvo que tomar el pueblo entre Jesús, el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, Bar-Abás. Muy interesante eso, ¿eh? Algún día les voy a dar alguna enseñanza con relación a eso. Entonces, ya lo sabemos, que Bartimeo era el hijo de Timeo. Resulta que este muchacho estaba ciego, mendigando junto al camino, cuando ellos salieron de Jericó. Acuérdense que siempre les digo, vamos a leer y vamos a contextualizar para que entendamos después lo que queremos enseñar. Bartimeo, se ve que el camino de salida de la ciudad de Jericó, una de las ciudades más importantes, ahí cerquita del río Jordán, estaba mendigando junto al camino. La otra cosa que notamos acá es que él dice que recobre la vista. Así que el hecho de que él diga que recobre nos da a entender que alguna vez debe haber visto. Son detalles que vamos a ir tomando como para meternos en el tema, ¿no? No tienen
una enseñanza lo que estamos diciendo hasta ahora, pero nos sirve para contextualizar e ir metiéndonos en el tema. Entonces, esta es una historia de sanidad de Bartimeo el ciego. Una historia de sanidad de Bartimeo el ciego. Y en esta historia de sanidad, miren, el diablo empleó su más refinada estrategia. Usó a los seguidores de Jesús para hacerlo callar y dejar de clamar al Señor. ¿Se dan cuenta lo que pasó ahí? En el versículo 39, que ustedes lo tienen ahí, y creo que en la Biblia de la abuela de la Maru también dice lo mismo. En el versículo 39, ¿cómo en el 39 si no leímos el 39? Sí, 46. Debe ser el 48. Muchos le reprendían para que se calle, pero él clamaba más fuerte. Muchos le reprendían para que calle. 48. Dice a la hada que es en el 48, pero yo estoy leyendo de Lucas 18:39. Lucas 18:39, que cuenta la misma historia. Está la misma historia, ok. Lucas 18:39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase. Creo que en la Biblia, ¿está bien? O me copié una cita bíblica Lo busco. inadecuada. Lucas 18. Lucas 18:39. Lucas 18. Lucas 18:39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Ajá, coincidimos entonces. Aquí el diablo con este ciego, Bartimeo, empleó su más refinada estrategia. Usó a los seguidores de Jesús para hacerle callar y hacerlo dejar de clamar al Señor. Y yo les digo una cosa, ¿cuántas veces el enemigo hace lo mismo con nosotros? Utiliza a los propios hermanos, utiliza a los amigos, como el caso de Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Tenía unos amigos ahí que le decían, deja de clamar, y tenía una joyita que era la esposa, que le decía, maldecía a Dios y morite de una vez. Entonces, el diablo a veces usa los propios hermanos, los amigos, como en el caso de Job, y hasta a veces a la propia familia para acallar nuestro clamor. En definitiva, para enfriar nuestra fe. Miren, yo he escuchado tantas veces estas cosas desde chico, ¿no? Esta la he escuchado muchas veces. Cuando te dicen, ya hace mucho que orás por esto. Si Dios no te respondió, es probable que no sea su voluntad. Deja de orar, deja de clamar. Otras veces he escuchado, ¿no ves que Dios no te responde? Tu fe, tu creencia en ese Dios es una fantasía. Deja de perder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? Para empezar, aprendemos que no solamente tenemos que seguir clamando por lo que lo veníamos haciendo, sino que se nos agrega un motivo más de oración. Debemos también empezar a orar por estas personas que están equivocadas para que Dios los bendiga a ellos. Aquellos que nos quieren callar. Dice, no, pero qué bronca me da. Con lo que me cuesta ser cristiano, y con lo que me cuesta seguir sosteniendo la fe y seguir creyendo y seguir clamando al Señor por la bendición para X circunstancia, X personas, con lo que me está costando, y encima tengo esta adversidad, esta lucha, esta guerra, estas personas que me quieren acallar. Eso, bíblicamente, nos duplica la responsabilidad. Porque ahora vamos a tener que seguir clamando por lo que veníamos clamando, pero se nos agrega también orar y clamar por aquellas personas que no pueden ver
lo que Dios está dispuesto a hacer, lo que el Señor está dispuesto a hacer en nuestra vida, lo que Él puede hacer en nuestras vidas y en las vidas de ellos. Te dice, pero esto lo está inventando. No, no lo estoy inventando. Miren Job 42:10. Job 42:10. Yo le hablé de los amigos de Job, que lo querían callar. Sí. Los amigos. Y hay medio libro de Job donde los amigos le están diciendo, cállate la boca, no clames más. Para eso, Todo esto es consecuencia de algo. esto es consecuencia de tu pecado, es consecuencia de no sé qué, y dale, y dale. ¿Para qué querés amigos así? Lo venían aplastando en su fe. Pero miren lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios en Job 42:10. Y quitó Yahweh la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué interesante que Job tenía amigos que en su desgracia, en su oración, en su clamor, cuando clamaba a Dios y diría, ¿quién me salvará? Y clamaba por un Goel, por un Redentor. Los amigos le decían, cállate la boca, Job, cállate la boca, Job, cállate la boca. Lean el libro de Job entero y va a ver si no les da la bronca en determinados momentos que Job tenía semejantes amigos que en lugar de ayudar en su fe, intentaban persuadirlo de que dejara de clamar. Sin embargo, Job hizo algo. Clamó, oró por sus amigos. ¿Y saben qué? Dios transformó toda la situación que estaba viviendo Job, cuando Job oró por sus amigos. Lo leo otra vez. Y quitó Yahweh la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job antes de haber caído en desgracia. Entonces, es interesante cuando estamos en determinadas circunstancias, principalmente cuando nos agarran solos, débiles y cansados, y tenés más palabras negativas que positivas, más desaliento que aliento. Entonces Dios dice, ahora se te agrega un motivo más para orar. Ahora vas a orar por lo que venías orando, pero ahora vas a intensificar tu oración aún más por esas personas que están tratando de persuadirte de que dejes de creer en Dios, que dejes de clamar a Dios, que dejes de tener fe en aquel que vive por los siglos de los siglos. Vamos a seguir. Esto fue una breve introducción para ponernos en el tema. Como ahora ya los veo que están todos en el tema, vamos a hablar versículo por versículo. Versículo 48. Miren el versículo 48. Porque vamos a ir versículo por versículo analizando. Estamos hablando de qué cosa, de qué cita bíblica. De Marcos 10, del 46 al 52. Bueno, ya estamos en el 48. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero ¿saben qué? Pero él clamaba mucho más. ¿Qué clamaba? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo les digo una cosa y les pregunto, ¿cuántos de nosotros somos capaces de hacer lo que hizo Bartimeo? Cuando te quieran callar, cuando te quieran desalentar, clamar mucho más al Señor. Porque no fue cualquiera el que lo intentaba desalentar. Eran los discípulos, no los 12, sino la gente que seguía a Jesús, que le reprendían para que callase. Pero ¿saben qué hacía él? Dios quiere que podamos entender, aunque sea esto, de esta enseñanza. ¿Qué hacía él ante las circunstancias adversas, ante las personas que querían callarlo, ante las cosas que no salían bien, ante su problema, su ceguera que continuaba todavía en él? ¿Qué hacía él? Dice acá, clamaba mucho más.
clamaba mucho más. Esta es la primera enseñanza que quiero extraer de aquí. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer esto? Que cuando nos quieran callar, cuando las circunstancias no sean adversas, cuando las dificultades se incrementen, clamar mucho más al Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos al versículo 49, que es el que sigue. El 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Es tan importante esto, miren, es tan importante como que este grupo, así de pequeño como es esta comunidad de Fe del Aire, nos sirve para rodearnos de personas que estimulen tu fe. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicción. Tal vez en la misma familia, tal vez en los amigos, tal vez en los compañeros de trabajo, tal vez en los jefes, tal vez donde sea. Pero es tan importante estar rodeado de personas que estimulen tu fe para que tu fe no decaiga. Eso es lo que pasó aquí. Mandó a llamarle el Señor. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Necesitamos rodearnos de personas que estimulen nuestra fe, que nos animen para que nuestra fe se ponga en marcha. Hay suficiente escritura como para animarnos unos a otros a no desfallecer. Hay tanta Biblia, hay tantas promesas, hay tantas cosas hermosas que Dios nos dice de su propósito para nuestra vida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay tanta Biblia que puede salir a borbotones de nuestra boca para alentar a los hermanos y ser alentados mutuamente. Alentarnos y animarnos los unos a los otros a no desfallecer y seguir clamando y seguir creyendo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta recibir una respuesta de parte de Dios. Seguir clamando y seguir creyendo. Animarnos mutuamente para que nuestra fe no desfallezca. Me gustó mucho y me gusta mucho esta escritura que está en Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25. Hebreos 10, del 23 al 25. Si alguno lo quiere leer, lo puede hacer. Tiene que solamente habilitar el micrófono y leerlo. No se agolpen, no se amuchen. Minutos. Hebreos 10, ¿del cuánto al cuánto? 23. Del 23 al 25. Le escuchamos, Marisa Alderete. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Interesante, ¿no? Interesante que está diciendo que el día del Señor se acerca, los días cada vez son más difíciles, la Agenda 2030 está en marcha, todos los días vemos cosas nuevas, aberraciones, barbaridades, contradicciones, desnaturalización de la raza humana, de las personas, de las sociedades, de las familias. El día del Señor se acerca y se están cumpliendo las palabras de Él de cómo iba a involucionar la sociedad a medida que se acercara su día, el día de su venida. Pero acá está diciendo: mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Saben por qué?
porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Y esto es lo que yo estoy hablando. ¿Para qué sirve el reunirnos todos los miércoles? ¿Para qué sirve que si ustedes se reúnan personalmente y cada 15 días me inviten a mí a decir algo y lo que siga a medida que pase el tiempo y vaya creciendo esta comunidad de fe del aire? ¿Para qué sirve? Para considerarnos, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos por ahí tienen por costumbre y se van a Verona. Mi amor. Bueno, lo perdonamos porque se fue a Verona. Obvio. Por lo que hizo en Verona lo perdonamos. Entonces, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Exhortándonos quiere decir animándonos. Exhortar quiere decir animar, estimular a la fe, dar palabra para levantar la fe, para levantar el ánimo de los hermanos. Por eso dice exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Me encanta el Salmo 145, versículos 18 y 19. A ver, ¿quién lo puede leer? Salmo 145, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le claman a Él, a todos los que persisten en la oración, a todos aquellos que no se desaniman, a aquellos que siguen clamando, aunque vengan clamando. Miren, yo siempre les digo, he orado por algunas cosas durante años, todos los días de mi vida durante años. Hasta que el Señor me respondió, o en alguna oportunidad ni siquiera me respondió. Entonces, cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Pero dice algo más en el 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Miren las promesas que tenemos. Tenemos un cuerpo para animarnos mutuamente, a seguir clamando al Señor, a seguir creyendo, a no desfallecer, en la plena certidumbre de fe de que Dios está cercano. Ahora, ¿qué quiere decir que está cercano? ¿Por qué dice cercano está Yahweh a todo lo que le invocan? Porque si está cerca, escucha. Por eso está hablando de algo físico, pero después está hablando de algo auditivo. Cercano está, porque si está cerca, escucha. Cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Versículo 50 de la lectura principal o central. Versículo 50, que era la lectura, era de Marcos 10 del 46. Ahora versículo 50. Marcos 10, 50. Él entonces, ¿quién es él? Bartimeo, el ciego. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es muy significativo esto de que Bartimeo, el ciego, arrojó su capa. Por dos motivos, o tres. Porque la capa era el lugar donde los mendigos guardaban el dinero proveniente de las limosnas. Eso es la capa. Allí los mendigos guardaban todo el dinero de las limosnas, pero no solamente eso. En algún bolsillo guardaban el pedazo de pan que tenían para comer. Pero Bartimeo sentía que esa capa le pesaba para correr al Señor, para venir a Jesús. Le pesaba. ¿Y saben qué? ¿Por qué habla Jesús de fe? Porque Bartimeo estaba seguro de que no iba a necesitar mendigar nuevamente. Estaba seguro. Entonces arrojó lo que le pesaba. Arrojó las migajas.
arrojó el pedazo de pan, arrojó las monedas que había en el bolsillo de su capa. Él sabía a dónde estaba corriendo, quién iba a ser su proveedor a partir de ahí, quién le iba a dar vida, quién le iba a dar vista, quién le iba a permitir ver, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Tenemos que preguntar qué es lo que nos pesa, qué es lo que nos pesa, cuál es la carga que nos impide venir más rápido hacia Jesucristo, para identificarla y para soltar esa carga y venir al Señor. Miren el versículo 51. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Miren, Jesús hace esta pregunta a varios en la Biblia. Se la pregunta al paralítico que estaba junto al estanque de Siloé. Un paralítico que hacía 30 y pico de años, que estaba ahí 38 años, tirado junto al estanque y esperando que un ángel venga y revuelva las aguas del estanque para él ir, y el primero que descendía al estanque era sanado cuando el ángel revolvía el agua. No les voy a hablar de esa fantasía, de esa tradición, la del ángel revolviendo el agua y todo eso, pero ese paralítico creía en eso y estaba esperando que alguien lo lleve hasta el estanque. Y Jesús, viéndolo así paralítico durante tantos años, postrado en una cama, en un lecho, en una camilla, les dijo, ¿qué quieres que te haga? Y acá está diciendo exactamente lo mismo a un ciego. ¿No parece lo suficientemente obvio lo que el ciego quería que le haga? ¿Por qué Jesús se toma el trabajo de preguntar para recibir la respuesta? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? A un ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él se acerca, lo manda a llamar y le dice, ¿qué quieres que te haga? Es obvio lo que quería. Por eso el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y acá hay una diferencia entre este ciego y el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda empezó a justificar. Cuando viene el ángel, alguien se adelanta y yo no tengo quien me lleve. ¿Ven? ¿Ven la falta de fe allá? ¿Y ven la fe acá? Dice Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús nos pregunta a nosotros, ¿qué quieres que te haga? Porque la fe sin obras, la fe sin tener un rumbo específico, una visión específica, un clamor específico, un levantarme y caminar hacia ese rumbo específico, está muerta en sí misma, porque la fe sin obras, dice la epístola de Santiago, es muerta en sí misma. Jesús quiere que tu fe se ponga en marcha. Jesús quería que la fe del ciego Bartimeo se afiance, ya se había puesto en marcha al clamar, se había puesto en marcha al venir, y ahora necesitaba la confesión, necesitaba la oración, necesitaba el pedido, necesitaba escuchar el clamor que sale del corazón, y sale de un corazón dependiente del Señor, un corazón que dice, Señor, si tú no me respondes, no voy a obtener lo que estoy necesitando. Si tú, Señor, no me oyes y me respondes esta oración, Señor, estoy mal, estoy perdido, estoy confundido, estoy desorientado. Jesús quería la respuesta. Jesús quería la respuesta. Claro que veía que estaba ciego. Claro que entendía lo que el ciego estaba pidiendo. Pero Jesús quiere tu respuesta, quiere mi respuesta. ¿Qué quieres que te haga? Es tan importante la oración, es tan importante el clamor. Maestro, que recobre la vista. Que la recobre, dijimos hace un rato, indica que alguna vez este hombre probablemente había visto. Tal vez perdió la vista por una enfermedad, tal vez perdió la vista por algún accidente, o tal vez su vista nunca antes había sido completa y perfecta, no lo sabemos, pero ahora tenía la oportunidad de recibir una completa
restauración de su vista. Que pueda verte, que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Saben qué? Estoy haciendo una paráfrasis de lo que le dijo Giesi a Eliseo, que ahora lo vamos a leer en Segunda Reyes. Que pueda verte, que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Cuántos están contra nosotros? Bueno, Señor, abre mis ojos espirituales para que pueda ver tus ángeles, tus ejércitos de ángeles rodeándome y ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Tal como le sucedió a Giesi en esta lectura que vamos a ver, cuando estaban rodeados por aquellos que querían matar al profeta Eliseo. Y Eliseo oró. Vamos a ver la lectura en Segunda Reyes 6:15 al 18. Segunda Reyes, cuando lo encuentren, por favor, si lo leen. Segunda Reyes 6:15 al 18. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Yahweh, que abras sus ojos para que vea». Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Estamos viendo el mismo problema físico, ¿ven? Pero se produjo en ese ejército un problema físico. El problema que tenía Giesi, el siervo de Eliseo, era un problema espiritual. No veía. Yo les digo una cosa, no veía que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, los que están con ellos. Y Eliseo oró para que vea. Y Yahweh, Dios, abrió los ojos del criado y miró y pudo ver. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de ángeles. Había serafines, carros de fuego alrededor de Eliseo. Los serafines son seres de fuego. Había ángeles, había serafines, había un ejército del cielo protegiéndolos contra seres humanos, contra un ejército de mortales que lo quería matar a Eliseo. Dios quiera que se abran nuestros ojos para que esta fe se afiance en nuestro corazón, de modo tal que podamos ver espiritualmente que son más los que están con nosotros que aquellos que tratan de impedir nuestra fe, de desanimar nuestra fe, de desanimar nuestro clamor, de desanimar nuestro camino, de hacernos perder el rumbo de hacia dónde vamos en este camino de fe. Porque Dios dice, hay más, hay un ejército del cielo que acampa alrededor de cada uno de ustedes. Hay un ejército del cielo que está para protegerte. Solamente hay que abrir los ojos de la fe y clamar al Señor y creer en el Señor y creer que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestro. Así como sucedió a Eliseo. Si Dios está con nosotros, no debemos temer absolutamente a nada ni a nadie. No debemos temer a ninguna circunstancia, a ninguna adversidad, a ninguna enfermedad, a ninguna persona, a ninguna economía, a ninguna recesión, a ninguna, lo que ustedes quieran. No debemos temer. No debemos temer. ¿Saben por qué? Porque no importa lo que nos pase, si somos del Señor y estamos en sus manos, vamos a estar bien. Bien en los términos de Dios.
no vienen los términos nuestros. Entonces, dice Romanos 8, 31 y 32. A ver quién lo encuentra. Romanos 8, 31 y 32. ¿Quién pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este no es un texto para transcribirlo y pegarlo en la ladera con los imancitos. Con los imancitos de la pizzería, de la roticería y ponerlo en la ladera. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa fue la experiencia de Eliseo y de Giesi, el siervo que estaba asustado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todas las cosas. Dicen, pero nos va a dar todas las cosas, riqueza, no, nos va a dar las cosas conforme a su perfecta voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, como dicen las Escrituras. Vamos a sacar ya la conclusión, vamos a ir a la conclusión de esta enseñanza. Vamos al versículo 52. Versículo 52 de la lectura central que estamos teniendo, dice que Jesús le dijo, vete, y pueden subrayar la palabra vete, porque es la palabra que llama la atención. Vete, 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 tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me llama la atención cuando Jesús le dice a los que sana, a los que libera, le dice que se vayan. Me llama mucho la atención porque cuando vemos la historia del endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios, Jesús no deja que lo siga. Lo manda a su familia y a las 10 ciudades que se llaman Decápolis, porque eran 10 ciudades del otro lado del Jordán. Vete, vete. Jesús le dijo, vete. No es lo que nosotros hacemos, pero Él sí lo hace con nosotros. Jesús no está buscando obligar a nadie a hacer cosa alguna. Jesús no está buscando obligarnos a hacer lo que nosotros no queremos hacer. No viola nuestro libre albedrío, no lo hace. Le dijo, vete, ya has recibido el milagro que buscabas. Ya recuperaste la vista. Ya tenés 10 sobre 10, 100 sobre 100, 1000 sobre 1000. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscabas? ¿Qué buscábamos nosotros? ¿Qué busca la gente? ¿Salir de un problema puntual? ¿Por qué nos hemos acercado a Jesucristo? Para salir de un problema económico, para que se ordene nuestra economía, para que se ordene nuestra familia, por un problema de salud, por un problema familiar, por un problema laboral. Nos hemos acercado por un problema de depresión o un problema de culpa por algo que hemos hecho y nos atormenta. Nos hemos acercado por causa de algún vicio que no podemos dominar. Jesús dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No importa lo que la gente va a buscar a las iglesias, ¿por qué se acerca a Dios? Dios se lo da. Dios se lo da. Yo he visto milagros a lo largo de mi vida, muchísimos milagros. Pero he visto que la gente que recibió
la solución de su matrimonio, la solución de su familia, la solución de su trabajo, la solución de su economía, la solución de sus deudas, la solución de su depresión. He visto como al poco tiempo ya no siguen más al Señor. Y el Señor sigue diciendo lo mismo. Ya has recibido lo que viniste a buscar. ¿Estás mejor ahora? ¿Estás mejor ahora? ¿Te sentís mejor ahora? Entonces, si querés irte, podés irte. Es lo que le dijo a Bartimeo. ¿Ahora ves? ¿Ahora ves claro? ¿Ahora ves completo? Vete. Estoy seguro de que aquellos que han recibido algo temporal en su vida, algo pasajero, se irán. Como les acabo de decir, los he visto por decenas y les diría hasta por centenas a lo largo de mi vida, gente que ha recibido el milagro de Dios en las iglesias y se ha ido. Se irán, seguirán su camino. Pero aquellos que han conocido la gracia de Dios, aquellos que han recibido algo más profundo, aquellos que han recibido el regalo de la vida eterna, aquellos que han recibido el regalo de la redención a través de la bendita obra de Cristo en la cruz del Calvario, esos no se irán, no se irán. El que recobró la vista, dice ahí en el versículo 52 que leímos, decía, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dijo, ya tienes lo que viniste a buscar, ahora vete. Sin embargo, Bartimeo, con su actitud, respondió, es cierto, ya tengo lo que vine a buscar, que se abrieran mis ojos. Ahora que mis ojos espirituales se han abierto, he visto la vida y no quiero perderla. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Miren, queridos, comunidad de fe del aire, Dios nos ayude para que cada uno de nosotros vivamos esta experiencia única en la vida, que es encontrar a Jesucristo y su evangelio en el camino, como Bartimeo. Una experiencia única en la vida. Encontrar a Jesucristo y su evangelio en el camino tal como lo encontró Bartimeo. Un par de lecturas más. Mateo 13:44, a ver quién lo encuentra. Mateo 13:44. Mateo 13:44, 45 y 46. Vamos hasta el 46. ¿Qué dice? Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Por esto les estoy diciendo que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros vivamos esta experiencia espiritual única en la vida, de encontrar a Jesucristo, encontrar su evangelio, encontrar su gracia, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver lo que es estar al amparo del Altísimo, bajo la cobertura, bajo la protección, bajo el cuidado de Dios, caminando en su camino y tener el don, el regalo de la vida eterna, esa vida que no se termina cuando cumplamos 100 años. No se termina, aunque cumplamos 100 años no es nada comparado con la eternidad. Él nos ha dado el regalo de la vida eterna, que podamos entender que nuestra vida en sus manos es donde tiene que estar. ¿Podemos hacer como Bartimeo, dejar todo por seguir a Jesucristo?
¿O todavía estamos atados por problemas, preocupaciones, afanes de la vida? Cosas que nos tienen atados como la capa, que nos pesan y no nos dejan correr hacia el Señor. La capa de Bartimeo tiene mucho significado, que se haya sacado la capa de encima, haya tirado la capa, que se haya despojado del peso que lo asediaba, para poder correr con libertad al Señor, porque en el Señor iba a encontrar absolutamente todo lo que él necesitaba. Hay una promesa de Dios para cada uno de aquellos que hemos aprendido a clamar a Él en cualquiera de las circunstancias difíciles que nos toque transitar en la vida. Principalmente si esas situaciones difíciles nos han venido por ser fieles a Él y su palabra. Porque les aviso, muchas de las situaciones difíciles que nos pasan en la vida es porque somos fieles a Él y a su palabra. Jesús dijo que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Terminamos con esta lectura de Jeremías 33, del 1 al 3. No la estaba pasando bien Jeremías, el profeta de Dios, el varón de Dios, el portavoz de Dios, el que hablaba palabra de Dios, aquel a través de quien Dios hablaba, usaba su boca, Dios mismo, para hablarle al pueblo, y no la estaba pasando bien, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel por hablar palabra de Dios. Y dice aquí esta lectura de Jeremías 33, del 1 al 3, ¿quién lo tiene? Vino palabra de Jehová a Jeremías a la segunda vez. Entonces él, aún preso en el patio de la cárcel... Preso. Estando él aún preso, bien. En el patio de la cárcel diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está el título de la enseñanza que les acabo de dar, en ese versículo. Estaba en la cárcel, Jeremías, el hombre de Dios, el profeta de Dios, el portavoz de Dios, estaba preso en el patio de la cárcel. Y Dios le habla. ¿Qué Dios? El que hizo la tierra, dice ahí, como leía Marisa. El que hizo la tierra, el que la formó para firmar, el Dios todopoderoso. Pero ¿cómo si Dios es todopoderoso? Su portavoz, su profeta, su siervo estaba en la cárcel preso. Le está hablando el Dios que hizo la tierra, el todopoderoso. Yahweh es su nombre. Y le dice: clama a mí, siervo de Dios, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Miren el clamor a Dios, miren la fe en Dios, miren que no importa la circunstancia, miren que no importa cuál es la adversidad. Nuestro Dios es el Dios que hizo la tierra y que la formó para afirmarla. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que nos está diciendo hoy. No importa lo deprimido que te puedas sentir con algunas adversidades, algunas cosas que te salen mal, que te juegan en contra, personas que te desaniman, no importa. No importa. Yo hice el cielo y hice la tierra, dice el Señor. Yo afirmé la tierra. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Bueno, sí, muy interesante, muy ejemplificador en muchos aspectos.
sobre cómo ponernos o cómo enfrentar esas adversidades, cómo se puede mover el reino espiritual alrededor a través de las personas que están, ¿no? Porque no tenemos luchas contra carne ni sangre. Entonces no es la persona la que nos hace el mal, sino es un instrumento para hacernos del mal, ¿no? Entonces, cómo el reino espiritual se opone cuando nosotros queremos empezar a salir, cuando los mismos discípulos le decían que se calle, y, y después cómo la fe, el declarar y el animarse y avanzar logra el resultado que el Señor tiene para nosotros. Así que me parece muy ejemplificador y, y muy interesante para aplicarlo. El miércoles pasado, cuando nos juntamos, hablábamos de... Ahí voy a Marisa. El miércoles pasado, cuando nos juntábamos, hablábamos de Lázaro, ¿no? Que le dice, desatadle y dejadle ir, ¿no? Lo mismo hizo con el hijo de Timeo. Le dijo, bueno, ya recibiste tu milagro, ahora seguí tu camino, como lo hizo con el Gadareno y en varias oportunidades. Y a nosotros lo mismo nos dice, ¿no? Ya comenzaste a conocerme, ya tenés lo que necesitabas, bueno, ahora definí vos qué querés para tu propia vida, para dónde vas a ir y qué vas a hacer. Así que, bueno, muy interesante. La dejo a Marisa y pueden seguir cada uno compartiendo. Bueno, Aunque Marita, te dejo el resumen horacístico vos, Marita. gracias por la enseñanza. Y hablamos del ánimo, porque dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor conoce bien el ánimo que nosotros tenemos. Él conoce nuestro corazón y sabemos que nuestra lucha está en la mente. Por eso el desánimo viene a través de la mente. La victoria de Jesús sobre Satanás fue en la cruz. Así que ahí tenemos la victoria ganada. Y justamente Jesús trabajó siempre en grupo, ¿no? Con sus discípulos, y el estar reunido, el estar juntos, es como que hace que uno, si el otro se siente mal, aunque no sepamos, uno espiritualmente lo siente y puede mandar una palabra de ánimo. Eso es algo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque rompe en lo sobrenatural. Justamente estamos hablando que es espiritual y que eso trabaja en la mente. Y que no todos los días nos levantamos con el mismo ánimo y no todos los días nos sentimos de la misma manera. Entonces, por eso, cuando habla del ánimo, de dar ánimo a otro, ¿cómo podemos dar ánimo si no conocemos la palabra? Y conocer bien a Jesús, que nos ayuda a través de la palabra y a través de decir lo que el Padre quiere que seamos nosotros, ¿no? Y que el Padre lo que le enseñó a Él para que nosotros lo viéramos reflejado en Él. Creo que nosotros vamos a vencer siempre a través de Jesús en la cruz, porque Él lo venció, Él dio todo. Dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero nosotros tenemos que confiar porque sabemos que Jesús venció lo del mundo. Me llevo eso. Gracias, Ada, gracias, Horacio, por la enseñanza. Bien interesante el tema de cómo dar ánimo, ¿no? De conocer la palabra para poder animar, ¿no? Es fundamental, ¿no? Si no, es el conjunto de vivencias nuestras o nuestra sabiduría lo que aconsejamos y no es lo que va a sacar a la persona. Así que muy interesante ese punto, Marisa. Los escucho. Marita. Bueno, estaba acá releyendo un poco, mientras escuchaba con un oído, con los ojos leía. Las palabras del pasaje ¿no? Primero la condición de Bartimeo, que mendigaba, estaba acostumbrado a mendigar. Y después cuando
escucha qué pasa Jesús y, como decía Horacio el Sabio, era su última alternativa, no tenía otra opción, y empieza a lo que él estaba acostumbrado a hacer, ¿no? A pedir, a gritar, y empieza, pero esta vez está en el sentido perfecto, ¿no? En el correcto, y empieza a pedir, a clamar a Jesús, y clama a todas voces, dice, o me dice, dando voces, gritando, y a nosotros nos da como, tal vez no estamos acostumbrados a mendigar, ¿no? Nos da un poco, nos juega el orgullo cuando tal vez le pedimos a Dios, pero no clamamos, no gritamos, no lloramos, no nos desesperamos ante Él, no caemos de rodillas a pedirle por algo que necesitamos, ¿no? Es como que a veces es muy light, muy liviano nuestro clamor o nuestra oración, ¿no? Y acá vemos una exaltación de la oración con todo, a los gritos, ¿no? A los gritos desde el corazón, desde adentro, no solo por el sonido, ¿no? Y cómo inexorablemente Dios responde a esa oración, ¿no? Aunque, como decía Horacio el Sabio, por no llamarlo como lo llamo Horacito, diga que a veces tienen que pasar años, ¿no? Y esto nos da ánimo para seguir clamando, o mejor dicho, dejar de orar con esa pasividad que nos caracteriza, ¿no? Y empezar a pedir con desesperación, como si fuéramos mendigos. Y aunque pasen años, a veces la fe decae, y es verdad. Si hace tantos años que vengo pidiéndole al Señor por esto y no responde, será o que no me escucha o que a veces me canso y ya está. Y no, esto es una lección de perseverancia, de fe, y que el Señor responde, efectivamente. Bueno, cortito, Amén. más o menos. Amén, amén. Muy Excelente, bueno, muy excelente, bueno, Marita. muy bueno. Excelente, el punto importante que le sumo a todo lo que yo me había notado y a lo que comentó Marisa de tener palabra para poder compartirla, es el aspecto de desesperación, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Uno se va aburguesando, incluso en la manera de comunicarse con el Padre, ¿no? No está esa desesperación, ¿no? Entonces, qué importante es esa necesidad, esa hambre de tener esa comunicación, ¿no? Y el resultado de eso. Gracias, Marita. Darío, todo tuyo. Vivi. Bueno, quería simplemente tocar dos textos con respecto a esto, ¿no? Uno que mencionó Horacio en el libro de Job. Esto que tuvo que pasar Job hasta poder reconocer en el capítulo final, en el versículo 5, dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces pensamos ver correctamente las cosas? O como esto que mencionaba también con respecto a Yes, sino que no podía dimensionar lo que Dios ponía alrededor del propósito que iba a cumplir con esas personas, ¿no? Y realmente muchas veces, en lo personal, uno tiene que refregarse un poco la vista para poder ver con claridad lo que Dios trata de mostrarnos o trata de significar o llamar la atención a nuestras vidas, como mencionaban recién, para esa urgencia de llevar el Evangelio, ¿no? Esa necesidad imperiosa, el denuedo que se menciona también en el libro de Hechos para transmitir esas buenas nuevas. Y lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, y con esto ya cierro, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Afinar nuestra visión para poder entender, no sé si la palabra correcta es entender, pero obedecer y caminar transformando nuestras vidas conforme el Espíritu de Dios nos guíe, para poder dimensionar y decir y hacer nuestras esas palabras de Job, ¿no? En un momento no escuchaba bien claro, no te veía bien, pero hoy puedo verte. Amén. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta, sí, hijo? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que somos, que estamos ciegos, ¿no? Que tenemos una ceguera en muchos aspectos espiritual, ¿no? No una ceguera física, ¿no? Que nos pasaba parecido al hijo de Timeo, a Bartimeo, ¿no? La ceguera espiritual y también asociado a un montón de cosas que uno se sujeta, como lo tangible, ¿no? Como el amigo Bartimeo de la capa. Qué importante es dejar de oírlo de a oídas, ¿no? Y empezar a practicar la verdadera muná, como dijo Darío. Así que súper buen punto. Maru, Hernán, Vicky. Yo tengo como una reflexión más bien cortita. Em, digamos, la lectura de hoy o la explicación de hoy me viene como anillo al dedo por situaciones en las que paso. Pero a veces, por, posiblemente por pedir, incluso clamar con las características que hablaba Marita, por determinadas cosas que no suceden, y que hace un tránsito realmente difícil en mi camino de la fe. Perdón que me tapa acá la princesa. La vemos a ella que es hermosa. Pero a veces la contradicción que tengo es, yo clamo, pido y oro por determinadas cosas, y si realmente el plan de Dios es que esas cosas no sucedan, entonces es una contradicción grande, no me hace dejar de pedirlo, pero digo, y quizás el plan es ese, que no suceda. Entonces se hace difícil, se hace cansador, y todo lo que dijeron. El plan está más bien asociado a aprender a depender, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos linealmente lo que nosotros entendemos que es lo mejor para nosotros, no llegamos a ver potencialmente lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Por eso hablábamos, no me acuerdo si... fue el domingo que estuvo acá Horacio Guiada, que hablamos del Espíritu Santo y las características del Espíritu Santo, y hablamos de que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿implica eso que uno se frustre o que deje de clamar y de orar? No, implica que uno aprenda a escuchar la respuesta y que no se quede en la que uno clama y pide. ¿Y qué es escuchar la respuesta? Él te va a ir respondiendo con situaciones, leyendo la palabra, a través de su cuerpo. Él va a ir respondiendo cuál es la dirección, y uno lo que va aprendiendo con muchas veces los silencios de Dios es la dependencia, ¿no? Entonces es un camino donde uno va entendiendo qué es lo que tiene para uno. Y después el milagro siempre se da en la dirección que el Señor tiene para nosotros. El tema es llegar a encontrarlo. ¿Te dormiste, Maru? Amor. Buenísimo, bueno. Hernán, Vicky. Tenemos un poquito de problemas con el internet. ¿Se escucha? Sí. Que por ahí quedamos frisados, no sé si se ven. Hay un texto, en Marcos 4:12, que dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan
y les sean perdonados los pecados. O sea que sentía yo como que había una aparente contradicción, o sea, está hablando de una parte negativa de la fe, ¿no? Porque la fe está unida a la obediencia. Entonces, como el pueblo estaba en rebelión, por más que Isaías, es el texto de Isaías 6, Isaías, después que es limpiado los labios, el Señor él le pide que lo envíe a hablarle, y le dijo, o sea, anda, pero no te van a oír, no te van a entender, por más que les muestres, no van a ver. Entonces me llamaba eso, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Percibimos mal el entorno. Pasan cosas y las tomamos como consecuencias de pecado, como hoy no oré a la mañana, no saludé a mi suegra, qué sé yo. Y en realidad está sucediendo algo espiritual que no lo estamos viendo. O sea, todo lo que sucede está permitido por nuestro Padre Celestial y tiene un propósito, aún para las personas que no creen en Dios. Él está al control. Entonces, creo que tenemos que pedirle a Dios que podamos ver realmente como pudo ver Bartimeo. Clamar por esa visión espiritual, por ese oído espiritual para escuchar su palabra, obedecer y poner, como decía Darío, ¿no? La mirada en las cosas eternas, en lo espiritual, en las que tienen promesas, porque fiel es el que lo prometió. Así que nada, eso quería compartir. ¿Sí? Bien interesante lo que agregas, ¿no? El tema de no parar de clamar hasta seguir recuperando, ¿viste? Es lindo, ¿no? Esa parte de recuperar, que recobre, porque venimos de Él y vamos a Él. Entonces ya la teníamos a la visión y la perdimos cuando nos metimos adentro de este envase y cambiamos de reino, ¿no, Vicky? Qué lindo que es clamar sin cesar para recobrar la vista. Esa vista, esa visión de cuál es el camino, cómo vivir su palabra, cómo tener efecto alrededor, recobrarla y volver a Él. Así que me gustó es un motivo de oración que voy a agregar a los que tengo una lista larga, tengo algunas hojas. Así que lo voy a agregar porque me parece fundamental. Agrego... Adita, estás muteada, pero no te habíamos escuchado hasta ahora, queremos escucharte. Y con todas las reflexiones que fueron haciendo, que súper interesantes todas, agrego este texto que se me viene ahora a la mente con respecto a un poco lo que decía Maru, un poco también lo que decía Hernán con esto de poder ver. Y está en Primera de Juan 5, versículos 14 y 15, y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, habla de que si pedimos, Dios nos oye, y que si sabemos que nos oye, por lo tanto nos va a dar. El tema es atravesar el proceso. El tema es esperar que eso llegue. Él nos asegura que Él lo hace. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Un pastor con el que trabajamos algunos años, el pastor François Gambino, Horacito lo conoció, que era de Francia, vino a Córdoba, vivió 5 años en Córdoba, se volvió a Francia, pero él siempre decía, ¿no?, que Dios responde las oraciones espirituales. Y las oraciones, como decía acá, ¿no?, que están alineadas a su voluntad. Si nos aferramos a sus promesas, obviamente la voluntad de Dios es que esas promesas se cumplan.
Entonces, solamente nos queda seguir clamando, como decía Marita. A veces, como los seres humanos tendemos al ritualismo o tendemos a las actividades repetitivas, hay que hacer como hizo, ¿no?, acá Bartimeo, y como decía Marita que teníamos que hacer. No hacerlo con la fe decaída, sino que cada tanto reaccionar y clamar. Como decía Marita, si hace falta tirarnos al piso, llorar, clamar y esperar, porque en su palabra Él nos asegura que nos oye y que si oramos conforme a su voluntad y todas sus promesas son su voluntad que se cumplan en nosotros, Él lo va a hacer. El tema es pasar el proceso. El tema es con qué actitud nosotros pasamos el proceso y aprendemos todo lo que Dios quiere que aprendamos en el proceso. Eso nada más. Sí, está buenísimo, Ada, porque uno en ese proceso, si pide conforme a su voluntad, va alineando lo que va pidiendo. Entonces es de vuelta recobrar la vista para que nuestra oración se vaya vinculando con su voluntad. Exacto. Entonces, ¿qué va a responder? Y va a responder lo que está en su palabra, va a responder a su voluntad para nosotros. Entonces, todo lo que pidamos alineado con eso lo va a cumplir. Amén. Es bastante lineal y razonable el Padre. Jesús, ¿querés comentar algo más? No, está bien. Yo, hermosas reflexiones, todas. Todo lo que tenía para comentar lo comenté y alentar a Maru fundamentalmente. La palabra de Dios en el Salmo 23. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces a veces se hace más difícil cuando estamos solos. No se hace más difícil, se hace muy difícil cuando estamos solos y estar batallando solo. Por eso toda la Biblia habla de que la iglesia es un cuerpo, la congregación es un cuerpo, el ejército es un cuerpo. Siempre ayuda el estar con otros que nos alienten. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es sentirse solo, y peor que eso es sentirse solo porque está solo. Entonces, Dios va a cumplir su propósito conforme a lo que Él ha prometido. Entonces, vamos a orar conforme a lo que Él ha prometido. Hay promesas en la Biblia donde nos aseguran, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces voy a agarrar el texto de Hechos, sé como 16:32 o algo así, y voy a decir, Señor, tú le dijiste al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, Señor, estoy, qué sé yo, casado con la hada, y tu palabra dice que ya no somos dos, sino que somos uno. Eso lo dijo Jesús, porque lo que dice en Génesis o lo que dice en Efesios es una sola carne, pero Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, ya no son dos, sino que son uno. Entonces, Señor, no me salves a mí solo, salvar a la hada también. ¿Estoy orando conforme a su voluntad? Pero claro que sí, porque su palabra lo dice. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de la palabra, porque la palabra es lo que fundamenta nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si aún nuestras oraciones están fundadas en la palabra de Dios, estamos orando conforme a su voluntad, y si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, dijo Ada, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, a veces yo siento la insatisfacción de que somos insuficientes para Maru que está sola. Yo lo siento, muy seguido lo siento, que somos insuficientes. Pobrecita que una sola vez por semana nos conectamos y el resto está sola. Lo siento, pero están todos, Maru, en nuestras oraciones. Sus peticiones no son de ella solamente, sino son nuestras también. Y como cuerpo nos tenemos que apoyar, aún clamando, aún gimiendo, aún orando al Señor, para que el Señor pronto cumpla su propósito conforme
a su santa voluntad. Eso nada más. Ni Marita. nada menos. Marita, estás en mute. No, tocó sin querer. Sí, puse la manito y no el micrófono. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Esto iría para Maru, ¿no? Contarle que en estos últimos tiempos y a esta altura, ¿no? Estoy cambiando mi forma de orar. Y todo se refiere a esto que leemos en el versículo 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo pedía, y creo que muchos lo hacemos así, te pido que tal persona haga tal cosa, o que me mude a tal casa que está en ese sitio que ya lo tengo visto. Y como que le damos la idea a Dios sobre lo que estábamos pidiendo. Y no resulta, no da resultado eso. Y profundizando con esto de su voluntad, últimamente cuando oro, aunque yo desee algo o que pase algo, le digo, Señor, hacé tu voluntad en esta persona, porque me di cuenta que Él sabe más que yo, y Él sabe lo que es mejor que yo. Entonces, eso te diría, que orar según la voluntad de Él y no la nuestra, porque tal vez nuestra voluntad y nuestro pedido enfocado en nosotros, en nuestro deseo, está impidiendo esa comunicación y que Él escuche y que Él haga. Estamos como dándole ideas, ayudándole. Eso nomás. Amén. Amén. Vicky, tuyo. No, mío. Hernán, tuyo. Porque dice Vicky Juárez. Ah, somos uno. Somos uno igual. Claro. No, Marita decía de pedirle conforme a su voluntad y no a mis deseos. Y la anécdota de Mari es cuando oró una semana por mí. Oró por mí cuando no estaba todavía con Vicky, para que... Claro, porque era la persona que más detestaba en el planeta yo. O sea, yo soy Era. Creo que era. O sea, no podía ver ni mi auto en la vereda, que era como vino el enemigo, más o menos. Entonces, un día oró una semana por mí para que el Señor me salvara, que tuviera misericordia, pero que lo llevara a 6.000 kilómetros de este lugar. 6.000. Esa fue a Ushuaia, que me quería mandar ya con los pingüinos. Y a la semana, Vicky le dice, mami, nos vamos a dar una oportunidad con Hernán. 6 metros. Le Le sacó un montón de cero. Le sacó un montón de cero y me trajo a 6 metros. Así que hay que orar y esperar que él sabe. Pero el 6 estaba. Estaba el 6. Era por ahí, Marita. Era por ahí. Te confundiste. Igual los ceros, generalmente, si están adelante no cuentan, si están atrás sí. Es un tema de posicionamiento matemático. Marita, me gustaría, como siempre, que cierres la reunión vos en oración. Marita se ha convertido en nuestro orador oficial. Porque no hay nada más lindo que hablar con nuestro papá. Eso es lo que pienso. Bueno. Padre, te damos tantas gracias como siempre. Nuestro corazón está lleno de agradecimiento porque nos podemos reunir, aunque sea de esta manera. Gracias por este medio que nos permite estar juntos, aunque no físicamente, pero se va haciendo esa congregación, esa reunión, ese cuerpo. Gracias, Padre, por esta enseñanza de hoy. Te pedimos, y creo que todos pedimos esto, hablando de oración, que aumentes nuestra fe, que no se nos debilite y que prendas esa luz roja de la que hablábamos. No era una luz roja, era una campanilla que suene cuando estamos enfriándonos, que podamos detectar a esos enemigos que hoy vimos, que son nuestra vulnerabilidad, nuestros problemas, nuestros dolores, las cosas que nos debilitan y que tal vez debiliten también nuestra fe, que podamos detectarlos y hoy
nos diste la solución, que es, en lugar de debilitarnos, hacer todo lo contrario, clamar con más fuerza cada vez, como hizo Bartimeo. Gracias, Padre, por la enseñanza, gracias por mis hermanos que están acá. Y todo te lo debemos, Señor. Y te lo decimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.